También hemos sumado el 8º laboratorio del Sistema de Salud Pública biomolecular en la zona de Guairá. Desde los primeros días de marzo a esta fecha, con solamente el laboratorio central inicialmente hemos construido entonces esta capacidad que va a servir no solamente para la pandemia, sino también para el dengue y otras enfermedades que requieren este tipo de tecnología. Esto también ha requerido una reingeniería de los recursos humanos y nos complace mucho poder ofrecer esto al departamento de Guairá. También recientemente por primera vez el departamento de Paraguarí cuenta con 8 camas de terapia intensiva. En rigor son 11 realmente, son 3 también en la zona de reanimación, por fuera de la unidad propiamente dicha, y ya esta unidad está en plena actividad, ya tuvo su primer paciente que ha sido dado de alta. En esta misma región también seguimos fortaleciendo el primer nivel de atención, una unidad de salud familiar en la zona de Ñuatí, en el centro de salud de Roque González también hemos hecho algunas remodelaciones y ampliaciones. Otra cuestión muy importante es el reciente decreto que ha dado lugar a la eliminación de espacios para fumadores en lugares cerrados. Actualmente solamente se puede fumar en lugares abiertos, ¿verdad?, donde no hay una circulación también importante de personas. Esto es muy importante porque nos pone en sintonía con varios acuerdos que ha suscrito el Paraguay y además finalmente nos pone al mismo nivel de los países de la región. Somos el último país en suscribir esto, en tener un decreto de esta línea, pero finalmente estamos allí y esto demuestra el compromiso firme de esta administración en la lucha contra el tabaquismo. También recientemente, con apoyo de China, Taiwán y de la Organización de la Primera Dama, hemos dado inicio a la construcción, está en plena construcción actualmente, un pabellón adicional en el Hospital de Niños Acostañú, donde van a ser albergados después pacientes con requerimientos de terapia intensiva y también de tratamiento para el cáncer. Agradecemos mucho este apoyo y estamos seguros que va a dotar de una capacidad muy requerida actualmente. En el Hospital de Itagua hemos inaugurado también el 2º pabellón de contingencia que nos va a otorgar un total de 80 camas, 16 de las cuales van a ser de terapia intensiva. También aquí es muy importante señalar que tenemos la infraestructura y la capacidad para poder ofrecer servicios también de diálisis, tanto en el área de terapia intensiva propiamente como en un área que va a ser destinada a terapia intermedia y que va a dejar una capacidad instalada para un gran número de pacientes que requiere este tipo de servicios eventualmente. Y finalmente, esto es muy importante, el Hospital San Jorge, que es nuestro hospital de referencia en el área cardiovascular. Recordamos que las enfermedades del área cardiovascular son las que causan mayor mortalidad en nuestro país y también mayor número de enfermedades, digamos. En este sentido, este hospital que cumple con una función tan estratégica y crítica y que tenía un servicio de urgencias en forma relativamente precaria y sobre todo para una altísima demanda. Este es el lugar donde se hacen también trasplantes cardíacos y cirugías de alta complejidad. Ha tenido una ampliación y renovación total del área de recepción de urgencias que ha pasado de 10 a 23 camas, entonces con equipamientos de última generación de alta complejidad. Vamos a hacer entonces una revisión epidemiológica. En las últimas semanas realmente hemos escuchado y hemos recibido denuncias de todo tipo, de fiestas clandestinas, de transgresiones a las reglas del decreto, aglomeraciones y muchas conductas realmente temerarias y peligrosas. Y bueno, eso evidentemente ocurre, es decepcionante, es muy preocupante, sobre todo en esta etapa que está viviendo no solamente nuestro país, sino la región y el mundo, como vamos a ver un poco más adelante. No obstante, también es importante recordar a la gente común. Estas son algunas fotografías reales de lo que está ocurriendo.
También hay gente que sigue adherida a todas las normas de protocolo, que lo hace con el esfuerzo diario, trabajadores que están contribuyendo para cuidarnos entre todos y que están haciendo una enorme diferencia, equilibrando, digamos, esto para poder sostener de alguna manera una propagación que, si bien en este momento tiene una enorme exigencia sobre el sistema de sanitario, también están de alguna manera conteniendo un poco esto, y agradecemos profundamente a todos los paraguayos y paraguayas que siguen aportando esto para bien de toda la ciudadanía, para bien de todo el país. Queremos destacar esto porque creemos que es realmente importante y existe un grupo mayoritario, yo diría, de gente que sigue aferrándose a estas medidas y está contribuyendo a poder seguir sosteniendo esta lucha. Queremos también introducir para la ciudadanía en el portal del Ministerio de Salud Pública. Hay un sitio que está aquí señalado donde las personas que decidan viajar fuera del país pueden establecer el nivel de riesgo de la zona a la cual están visitando. Este sitio va a estar continuamente actualizado, está en etapa de ampliación y perfeccionamiento, pero ya hay algunos datos que vamos a estar actualizando con ayuda de la Dirección de Vigilancia de la Salud y también con cooperación con otros sectores, incluso el sector de turismo, ¿verdad? ¿Cuál es la situación epidemiológica actual? Bueno, aquí hay que examinar primero la cuestión regional, donde vemos que todavía a nivel mundial existe un aumento de casos, siempre mayormente a expensas de las Américas, donde tenemos el mayor número de casos y el mayor número de fallecimientos. Aquí queremos hacer una salvedad de algo que se traslada no solamente al mundo entero, sino también a la región y también al país, es decir, a nuestro país también. Las últimas 2 semanas presentan una falsa sensación de descenso. Esto tiene que ver con la disminución de las consultas de los pacientes y también la disminución de testeo. Eso es un fenómeno asociado a las fiestas y que se da a nivel mundial, como decía, a nivel regional y también en nuestro país. Por eso hay que tomar con mucha cautela los resultados de las últimas 2 semanas y es mejor proyectarnos en todo caso a lo que ha ocurrido en el último mes, como vamos a ver un poquito más adelante. Aquí simplemente para volver a mostrar la situación de Paraguay, 2 datos que son muy importantes: la tasa de letalidad y la tasa de mortalidad. Nos muestra a Paraguay todavía con números bastante razonables, muy importantes en la región. Somos los terceros, digamos, en la región en ese sentido. Lo propio ocurre con la tasa de letalidad, que ha disminuido levemente. Tenemos que ver que en la región realmente hay un aumento de los casos y estamos todos con una situación delicada aquí en América del Sur. Bueno, precisamente lo que les decía un poco antes, hoy en vez de presentarles una comparación, habitualmente los pilares que solemos mostrar representan semanas epidemiológicas. En este caso, por la salvedad que describí un poco más atrás, queremos mostrarles lo que ha ocurrido en los últimos meses. Y si pueden ver ustedes claramente que el mes de diciembre ha tenido un aumento significativo y ha superado el pico que habíamos tenido en el mes de septiembre, ¿verdad? Entonces eso expresa realmente la situación en la que estamos, muy delicada, y lo importante que es realmente sostener todas las medidas de protección que ya todos conocemos. Desglosando esto un poco más a nivel departamental, podemos ver aquí también los pilares representan ahora meses, no semanas. Seguramente en el próximo reporte, cuando podamos ver los resultados de la primera semana de enero, vamos a tener algo un poco todavía más actualizado. Por de pronto, lo importante de este gráfico es señalar que en la zona noreste del país tenemos aumentos en casi todos los departamentos, pero destacamos particularmente lo que está ocurriendo en San Pedro, en Amambay, en Canendillú y especialmente Caguazú. Especialmente Caguazú,
por el hecho de que es un departamento muy poblado y donde estamos viendo realmente niveles muy cercanos al pico que habíamos encontrado en el mes de septiembre. Entonces, una alerta muy particular para el departamento de Caguazú y sin duda también los otros, algunos como San Pedro y Amambay, están por encima incluso de sus niveles históricos, ¿verdad? En la zona centro-sur, claramente siempre Central y Asunción tienen los números más altos. Aquí queremos, especialmente Asunción ha tenido un aumento muy significativo en el mes de diciembre. Central sí tiene un ligero aumento respecto al mes de septiembre, pero siguen siendo ambos los mayores contribuyentes al cúmulo de pacientes que se ha dado. Aquí también queremos señalar el Cordillera, que ha alcanzado su pico también en el mes de diciembre, al igual que Ñembucú y Misiones. Si bien hay algunos de estos departamentos podrían estar en este momento en una zona de estacionamiento. En Itapúa, si bien el mes de diciembre ha sido inferior al mes de octubre, tenemos reportes de la ocupación de camas, reporte incluso de pacientes hospitalizados en terapia intensiva y algunos incluso trasladados aquí a Capital, donde nos da cuenta de que hay un potencial aumento de casos. Esto lo vamos a poder dilucidar mejor al final de esta semana, donde, como les dije, nos puede dar una imagen más actualizada de la situación país, ¿verdad? Aquí simplemente para mostrar la curva de fallecidos que ha tenido un aumento las últimas 2 semanas. Esto sí está por semanas, las últimas 2 semanas muestran un descenso, pero recordar 2 premisas importantes, la que siempre señalamos que hay un rezago respecto al aumento del número de casos por un lado, y lo otro, ya mencionamos que las últimas 2 semanas del año, no solamente para el caso de esta pandemia, incluso lo que se vio, por ejemplo, el año pasado con el dengue en la transición de un año a este o con otros tipos de virus, nos muestra que esas últimas 2 semanas, esos datos siempre hay que tomarlos con mucha precaución por la disminución que se da de las consultas. Pero en resumidas cuentas, el mensaje de esta lámina es que tenemos un aumento de nuevo en el número de fallecimientos y eso expresa la necesidad de seguir cuidando aún con más ahínco en este momento, y también lo que representa el mes de enero como un mes probablemente de un aumento significativo de casos y una presión enorme para el sistema. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces que proponemos para el nuevo decreto? Mayormente mantener el nivel de restricción horaria. Creemos que esto genera un ordenamiento y un marco en el cual, más allá de que lamentablemente hemos recibido varias denuncias, ayuda a contener y ordenar todo lo que tiene que ver con las actividades y a disminuir también las posibilidades de aglomeración, de conductas temerarias que son típicas y que son exacerbadas por el tema de alcohol, fiestas clandestinas, etcétera, o aglomeración alrededor de locales, ¿verdad? Entonces también sigue el tema de la prohibición de bailes en eventos. Retomamos lo que tiene que ver con los deportes amateur, hasta 7 personas. Aquí habíamos pedido una colaboración a este grupo. Esa colaboración la agradecemos profundamente. Esto está ordenado para aquellos grupos que tienen agendamiento, que tienen los protocolos establecidos y con los núcleos familiares o laborales o núcleos fijos para el efecto, como lo hemos señalado antes, y bueno, y no está destinado a otras prácticas donde no se puede hacer eso. La venta de bebidas alcohólicas permanece en en las mismas condiciones en las que estamos actualmente. Hemos señalado varias veces que lamentablemente este es un catalizador para conductas temerarias. Entonces, creemos que aunque su aporte pudiera ser modesto, definitivamente tiene un impacto que es razonable. Finalmente, lo que tiene que ver con playas y balnearios, nosotros estaremos examinando la situación epidemiológica de ellos y también el hecho de que cuenten con la habilitación basada en todas las normativas y protocolos vigentes, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer en estrecha colaboración con las municipalidades respectivas.
Entonces, entrarían en vigencia a partir del 16 de enero en aquellas regiones donde los indicadores epidemiológicos así lo permitan y que cumplan con todos los requisitos establecidos en la ley, ¿no? O en normativas municipales o de otro tipo. Aquí recordar simplemente el concepto de cómo podemos manejar nuestro riesgo, ¿verdad? Ya todos sabemos que mientras menos tiempo pasemos en un determinado evento, mientras menos personas haya en un determinado evento, si ese espacio es abierto, eso también es mejor. Pero quiero enfocarme en una sola recomendación hoy para no hacer este concepto muy vago, decir a la gente un solo evento por semana, particularmente si sos una persona mayor o si tenés una enfermedad de base. Entonces, tratar de reducir los eventos que uno hace en la semana. Esa sería una recomendación concreta que hacemos a todos. Queremos también pedir a todas las autoridades locales en cada zona del país, región. Entendemos que muchas veces uno tiene que tratar de conciliar lo que tiene que ver con la parte de los esfuerzos de reanudación económica, pero también hay que entender que la cuestión sanitaria es absolutamente fundamental porque una situación epidemiológica descontrolada en cualquiera de sus regiones perjudica todos los aspectos. En ese sentido queremos pedir particularmente a los intendentes colaboración y especialmente cuando trabajan con los establecimientos comerciales de su región, premiar a aquellos que están llevando adelante disciplinadamente todos los protocolos y también sancionar, más allá de que alguna recaudación pueda venir de estos negocios o establecimientos para la municipalidad, en el mediano y largo plazo el no cumplimiento por parte de ellos puede generar brotes que a su vez perjudiquen a toda la ciudad o a todo el departamento. Entonces, creemos que eso es absolutamente importante. Bueno, agradecemos muchísimo entonces a toda la gente. Recordarle a todos que tenemos que seguir peleando esto. Vamos a tener un mes seguramente muy duro en el mes de enero y esperamos más que nada que podamos acatar las medidas, que pensemos en todo y sobre todo tener en cuenta esta nueva herramienta que es la ley del uso de mascarillas en las condiciones que está establecida ahí. Y eso nos permite a todos poder tener las actividades laborales que necesitamos, las actividades comerciales, incluso actividades de recreación o entretenimiento. Hay muy poco que está limitado, pero el uso de mascarillas reduce potencialmente hasta un 50% el riesgo de propagación del virus. Así que hagamos uso de la mascarilla, por favor, lavémonos las manos, guardemos distancia y sobre todo si tenemos síntomas, no acudamos al trabajo ni nos reunamos con gente de nuestras familias o nuestros afectos que pudieran ser vulnerables. Muchas gracias. ABCTV. En caso de que el sector privado traiga antes que salud pública las vacunas, ¿cómo se garantizará que no sea un negocio redondo y seguro para ellos y un alto costo para contribuyentes? Sí, bueno, en primer lugar hay que recordar que el Ministerio de Salud Pública siempre va a favorecer negociaciones directas con las compañías productoras de estas vacunas, ¿verdad? A ese efecto, justamente en este momento se está tratando un proyecto de ley que va a fortalecer esa posibilidad, dado que muchas de estas compañías exigen algunos ajustes, por un lado. Segundo, en todos los casos, las vacunas que sean proveídas por el Ministerio de Salud Pública al público en general van a ser voluntarias y siempre gratuitas, ¿verdad? Entonces no descartamos ningún tipo de acuerdo con el sector privado si así se diera, pero siempre las vacunas van a ser gratuitas y voluntarias para el público en general. Y bueno, así que por ese lado podemos darle la tranquilidad y siempre va a haber transparencia respecto a esto. Aquí sí me gustaría hacer una puntualización también. Sí es cierto que hay que recordar, hay que ser muy transparente en esto. Las negociaciones que se den de manera bilateral por fuera del mecanismo COVAX, debido a que no tenemos el beneficio de las compras a escala o de una idea de poder dotar a los países menos desarrollados con vacunas al mejor precio posible, los precios que se dan por fuera del mecanismo COVAX siempre son sustancialmente más altos.
Aquellos insumos rechazados por salud pública por fallos de calidad están circulando incluso por hospitales públicos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en primer lugar quiero decir que bajo ningún concepto el Ministerio de Salud Pública ha distribuido ninguno de estos insumos. Estos insumos fueron rechazados en su momento por no tener las especificaciones técnicas, y el Ministerio no compra ningún insumo que no tenga características hospitalarias. Entonces, si existe alguno de estos insumos circulando, rogamos que hagan la denuncia formal pertinente para que podamos hacer la investigación. En ningún caso ha sido distribuido por los mecanismos institucionales. Radio 1. ¿Quién será responsable de los efectos adversos de las vacunas en el aspecto sanitario y económico si la dosis es aplicada en el sector privado? El sector privado, no solamente por este tema de las vacunas, sino en general con los fármacos. Cuando se pide y se solicita un registro sanitario, otro factor que es exigido por la normativa es que las compañías farmacéuticas que registran un determinado producto tienen que tener un plan de emergencia en caso de una contingencia de efectos adversos. En el caso de que el Paraguay negocie directamente con las compañías farmacéuticas y estas vengan acá, sí, potencialmente el Estado paraguayo se hace cargo de eso. ¿El Ministerio de Salud volvería a negociar con el clan Ferreira si fuera una de sus empresas las primeras en importar las vacunas? Bueno, hay que ver cuál es el estado jurídico de estas personas, ¿verdad? Naturalmente nosotros nos regimos institucionalmente por el marco de la ley, entonces de acuerdo a la situación que se dé, tampoco nosotros podemos ofrecer rechazo o objeción si no hay un obstáculo jurídico. Así que con ella o con cualquier otra empresa, eventualmente se puede dar una negociación. Los proyectos las presentaciones de documentos que se den al Ministerio de Salud Pública son abiertos, nosotros estamos esperando, y se basan en normativas vigentes y en la presentación de documentos válidos. Asunción Post Noticias. Se ha generado un pánico mundial por los efectos adversos de la vacuna. ¿Creen que la población accederá libremente a ella? ¿Qué garantías tiene la ciudadanía? Sí, bueno, en primer lugar, las vacunas tienen un riguroso control, y si bien se han acelerado todos los procesos, en ningún momento se ha soslayado el control de los efectos adversos, y de hecho eso va a continuar ese monitoreo durante el proceso de vacunación. Los efectos adversos, el nivel de efectos adversos o secundarios que se ha visto hasta aquí es muy razonable, muy aceptable. Quiero hacer uso de la herramienta de un colega que hoy vi que publicó en sus redes sociales algo que es muy ilustrativo para la población en general. Estados Unidos completó, por ejemplo, 1 millón de vacunados en su territorio y ha tenido 7 efectos adversos de alguna consideración. Si en vez de 1 millón de vacunados hubieran sido 1 millón de infectados, estaríamos hablando de 20.000 fallecidos. Así que creo que eso da una idea proporcional del impacto y la importancia de las vacunas y de su seguridad. Radio 1000. Si los laboratorios privados hacen acuerdos directos con los fabricantes para adquirir vacunas, ¿el Ministerio de Salud le pondrá alguna condición? No, solamente cumplir con la normativa actual, que significa obtener un registro sanitario. Obtener un registro sanitario significa en la práctica presentar cierto tipo de documentación que es requerida. De hecho, nosotros vamos a facilitar y acelerar todos los procesos, pero a decir de la propia directora de Vigilancia Sanitaria, no vamos a abreviar esos procesos, no se va a soslayar ninguno de los elementos que conlleva el proceso de obtención de registro sanitario. ¿Los laboratorios pueden venderlas como quieran y a quien ellos quieran, o deben seguir ciertas reglas? ¿Cuáles son? Sí, bueno, nosotros estamos planteando, lo reitero en esta ocasión, sobre todo inicialmente, que debe respetarse el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el COVID, ¿verdad? Entonces, inicialmente va a ser así. Una vez que tengamos asegurado el suministro de las vacunas, aunque no tengamos todo el volumen ya en el país, entonces va a poder ser liberado, digamos, para que el sector privado pueda ofrecérselo a todos. En el interín, seguramente, si llegan primero a través del sector privado, por otra parte no hay ninguna carrera aquí, sino la idea es
es lograr que lleguen lo antes posible al país. Ahí sí se va a poder liberar para el sector privado, digamos, una vez que tengamos iniciado el Plan Nacional de Introducción. Universo 970 M-Gen. En el canal Gen ayer afirmó que se vienen 2 meses, enero y febrero, muy complicados. ¿A qué se refería? ¿Qué tan complicado van a ser? Algunos colegas suyos creen que podría morir gente en las calles. ¿Es ese el escenario? Bueno, lo que ocurre es que el sistema de salud está altamente exigido y creo que todos hemos sido testigos, lamentablemente, de que en las fiestas, sobre todo en Navidad, en Año Nuevo, hemos tenido realmente muchas conductas temerarias, transgresiones, y eso casi matemáticamente se ve después en una semana a 2 semanas después de los eventos sindicados, ¿verdad? De hecho, en este momento, después de un breve respiro, los hospitales están con una altísima ocupación, una gran demanda. Creemos que eso obedece al periodo de Navidad y seguramente esperaremos otro tanto como consecuencia del Año Nuevo, ¿verdad? Entonces, es por ello que hablamos de un mes de enero que probablemente va a ser muy difícil, ¿verdad? Las licencias sanitarias para las vacunas las gestionan varias firmas locales. ¿Cómo van a garantizar que las mismas no sean concedidas a empresas cuestionadas como las vinculadas al Plan Ferreira? ¿Prevén un mecanismo transparente para este trámite? Los documentos son públicos y el otorgamiento de registro sanitario está claramente establecido por la normativa. Lo ha aclarado en muchas ocasiones la directora de Vigilancia Sanitaria. Estos documentos entonces son abiertos a la gente, salvo lo que tiene que ver con los secretos industriales, por ejemplo, de las fórmulas de medicamentos o de vacunas en este caso. Así que eso está totalmente transparente. Lo que no puede hacer el Ministerio de Salud Pública es negarse a aceptar los expedientes de las personas. Lo que no vamos a permitir es que ningún expediente que no tenga la documentación requerida siquiera sea considerado para un registro sanitario. Radio La Unión. Mucha especulación en cuanto al tiempo en el que las vacunas vendrían al país. Si se hizo un adelanto de $6 billones, ¿cuál es el mes exacto en el que se van a tener las dosis? Bueno, el adelanto, hay que recordar, tiene que ver con el mecanismo COVAX, que va por un lado, las reuniones bilaterales de negociación directa país-compañía van por otro lado. En el caso del mecanismo COVAX es donde ya hemos recibido información de que los suministros iniciales se darían aproximadamente en el mes de mayo o en junio, ¿verdad? Estamos justamente en estos días, hemos completado otra documentación que ha sido requerida por este mecanismo, y este mecanismo tiene las grandes ventajas de que primero representa a un número muy importante de países, entonces permite comprar a escala, negocia con esa situación ventajosa con varias compañías farmacéuticas, tiene un portafolio amplio de vacunas, es decir, no tiene una sola para los países que han suscrito el acuerdo, y además tiene un conocimiento muy acabado de lo que tiene que ver con logística y con normativa de eso. Así que es un mecanismo muy importante y que también protege a los países en vías de desarrollo para poder acceder a una vacuna. Sin este mecanismo, probablemente el Paraguay y países como Paraguay accederían a una vacuna 2 o 3 años después de que ya hubieran completado los países que tienen acceso a estas vacunas por cuestiones económicas o de inversión. ¿Cuál es el laboratorio más cercano con el cual se va a cerrar el acuerdo? Bueno, lamentablemente eso no puedo contestarlo en este momento por una cuestión de acuerdos de confidencialidad, no porque yo no quiera, sino porque precisamente es una exigencia de estos acuerdos. Sí les puedo adelantar que estamos hablando con todas las compañías que tienen vacunas en estadios avanzados, es decir, aquellas que ya tienen algún tipo de aprobación de registro sanitario de emergencia otorgado por una alta autoridad. Entonces conversamos con todos y básicamente la premisa es que puedan otorgarnos un volumen de vacunas en un tiempo previo a mayo o junio. De otra manera, no se justifica, digamos, una compra con otras compañías de manera directa, sobre todo teniendo en cuenta que sin excepción estas vacunas van a ser más onerosas que por el vía del mecanismo COVAX. ¿Cómo se procederá con las personas que lleguen de sus vacaciones del exterior?
teniendo en cuenta que hay una cepa que ronda nuestro país? ¿Se les pedirá que cumplan con una cuarentena al menos solidaria? Bueno, estamos haciendo ese estudio con nuestro equipo técnico, vamos a desarrollar eso. Hay que recordar que la situación de la región, incluso países como Uruguay en este momento están teniendo un alto nivel de contagios y también una alta exigencia sobre su sistema de salud. La situación regional y la situación mundial es muy similar, entonces tenemos que ver un poco la pertinencia de esto. No la descartamos, es muy posible que se considere algún tipo de cuidado adicional dependiendo de la zona, pero tenemos que ver realmente si eso se justifica. Aquí quiero aprovechar para resaltar una vez más un concepto. Si bien esta variante de mutación, que recordemos es una de casi 30 variantes que ya se han dado, se está percibiendo y se cree que puede tener una capacidad de contagiosidad mayor. Esto todavía está en estudio y debe concretarse. Pero al final del día, la defensa que tiene que hacer cualquier país con esta variación o con cualquier versión del virus es la misma que tenemos hoy en vigencia. Así que ahí es donde tenemos que estar enfocados, no en la búsqueda de esta variación, sino en la disciplina de seguir adheridos a las medidas de mascarillas, de distancia y de lavado de manos. Última hora impreso. ¿Cuáles serían las razones del aumento de casos en la zona nordeste del país? ¿Tiene que ver la cercanía con Brasil en el caso de Amambay, por ejemplo? Bueno, eso puede darse, también puede ser una cuestión de una mejora del testeo. En algún momento gran parte del testeo se hacía del lado brasilero, ¿verdad? Entonces puede ser una percepción ampliada nomás de casos que bueno, estamos recogiendo mejor en este momento. No descartamos ninguna posibilidad. En el caso de Alto Paraná, estamos viendo un aumento también importante. Vamos a estar estudiando. En cualquier caso, no se dio inicialmente con la apertura del puente, fue muy posterior. Entonces tenemos que analizar un poquito más con la gente de vigilancia de la salud las razones potenciales. Pero acuérdense que estamos viendo eso en casi todo el país, ¿verdad? No solamente en esas zonas. Los empresarios del transporte siguen incumpliendo las medidas de prevención, llenando los ómnibus al tope. En varios comercios, el control de temperatura de manera errónea. Ni una sola imputación sobre fiestas privadas en clases altas. Más allá de la responsabilidad individual, colectiva y empresarial, definitivamente las medidas de prevención propulsadas por salud no están siendo acompañadas en una buena parte por otras instituciones del Estado. Sí, bueno, yo sé que hay algunas dificultades que tienen seguramente logísticas e incluso de algún modo jurídica, habría que trasladar un poco la pregunta. Más allá de eso, nosotros creemos y vamos a insistir siempre hasta el cansancio, en todo momento, perseverantemente, que esta es una cuestión realmente de conciencia, ¿verdad? No va a llegar el gobierno ni las fuerzas públicas a todos los lugares donde necesita o debe llegar. Es imposible que así sea, pero el virus sí. Eso siempre lo menciono y lo reitero. Entonces, cualquier tipo de persona que crea que engaña al virus no lo está haciendo, se expone a sí misma y a su familia. Entonces, a nosotros desde salud nos toca hacer las recomendaciones, generar los marcos regulatorios o mejor los marcos de protocolos donde se puedan desarrollar ciertas actividades para disminuir o mitigar el riesgo, y bueno, el resto está en nuestra conducta. Unicanal, ¿es cierto que una empresa uruguaya ofreció 3 millones de vacunas chinas para el Paraguay? ¿Qué hay sobre eso? Hay innumerables empresas que están haciendo ese tipo de declaraciones, que se están arrogando la representación o la posibilidad. Nosotros preferimos trabajar con las fuentes. A veces hay complejidades en ese ámbito de negociación. No descartamos ninguna, pero creo que hay que tener mucho cuidado con estas declaraciones así. Me parece que no es el marco correcto para poder hacerlo. No hemos tenido una oferta específica, nadie se acercó, por lo menos de ese lugar. Vamos a explorar eso como lo hemos hecho con todas las otras compañías, ¿no? Cerramos con esta consulta. ABC Impreso.
El MITIC elude informar el costo del spot publicitario depende de vos y asegura que el monto fue pagado por salud pública. ¿Cuál sería el costo del mismo? ¿Y no es mejor destinar ese monto a otras necesidades sanitarias? Sí, no, el Salud Pública no ha pagado eso, es un aporte particular que ha sido gestionado directamente con la empresa productora. Nosotros sí hemos aportado en el sentido de la evaluación del guión del spot en sí, así que no hay dinero público de por medio. Cerramos. Muchas gracias. Bueno, lo mencionado por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, con respecto a las novedades y resaltar nada más lo que ya veníamos comentando, Violeta, en las últimas semanas. Diciembre fue el mes más complicado, el pico de casos en nuestro país. Así es, y lo veíamos incluso en estas barras que ellos proyectaban. Ahora, algo muy interesante es que en esta oportunidad ya pusieron recomendaciones para el nuevo decreto, porque había esa confusión de que nosotros entendíamos como que lo que ellos decían en esta conferencia era como lo que se quedaba, y finalmente el decreto como que se contraponía, ¿verdad? Entonces, hoy ya lo aclararon bien, y entre algunas de las variantes, o mejor dicho, en algunas cosas que se sostienen, está, por ejemplo, el tema de los horarios. Exactamente, la restricción se mantiene desde las 23:59 hasta las 5 de la mañana. Esto no va a variar. Otro punto tiene que ver con los deportes amateur, Violeta, que tanto se había solicitado. Están de buenas nuevas aquellos representantes y comerciantes en el sentido de, hablamos siempre de las canchas sintéticas y espacios deportivos, porque vuelve el deporte amateur de hasta 7 personas por equipo, y ojo con esto porque los locales tienen que presentar el protocolo. De hecho, que la nucleación de canchas sintéticas decían que ellos tenían un protocolo bien establecido y que solo esperaban el visto bueno del ministerio. Por otra parte, la venta de bebidas alcohólicas que también vamos a estar compartiendo se mantiene hasta las 22 horas. Posterior a eso ya hablamos de infracciones. Ahora, Encarnación, atención con esto, porque playas y balnearios ya se podrían habilitar, esto a partir del 16 de enero, pero siempre teniendo en cuenta, uno, la situación epidemiológica de la localidad, y por otra parte los protocolos que hayan sido presentados. Exactamente, a partir del 16 entonces oficialmente y por decreto habilitado este tipo de atractivos turísticos. ¡Qué cuero! Bueno, vamos a hablar ahora largo y tendido de varios temas en realidad, pero queremos arrancar con esto que ya hablamos más temprano con representantes de padres, de chicos que asisten a instituciones públicas, que dicen que hoy las circunstancias o las garantías no están dadas para que ellos vuelvan a clases presenciales. Si bien la intención de los padres es que se puedan retomar las clases presenciales por una cuestión lógica, los chicos desean acceder a educación, porque incluso con esta frase denominaron el 2020. El 2020 no se aprendió absolutamente nada. Es la postura por parte de los padres, tanto de instituciones públicas como de privadas, pero los directores también van hablando de esta circunstancia. Y si bien el ministerio había dicho, nosotros vamos a instalar el sistema híbrido, es decir, los padres que quieren tienen que ingresar hasta una página web del MEC y decir, yo quiero que mi hijo vaya presencial, o no, yo quiero que mi hijo se quede en casa con clases virtuales. Eso es lo que dijo el ministerio. Sin embargo, por ejemplo, algunos miembros del Sindicato Nacional de Directores, que involucra también a instituciones privadas, lo que mencionan es lo siguiente: hay instituciones educativas privadas que hoy están diciendo no podemos ir a clases híbridas hasta por lo menos julio. Vamos a ir todo virtual hasta julio, hasta que se estabilice un poco y que por lo menos la vacuna ya haya sido aplicada a un porcentaje de la población. Y esto tiene que ver con la posibilidad del contagio masivo en estos espacios, la idea de que se pueda o no cumplir con las burbujas, método que sí se utiliza en otras partes del mundo, pero insisten no solamente en eso, sino también en la capacitación de los docentes para aplicar las clases y obviamente llevar a cabo las clases, tanto presenciales con este nuevo modo COVID, pero principalmente las clases virtuales. Así mismo. Y por otra parte, las escuelas católicas, son 150 colegios dependientes del Departamento Arquidiocesano de Educación Católica, dicen que ellos van a continuar con la enseñanza virtual, mencionando básicamente lo mismo, Sol, que no están las garantías dadas, y otro tema importante, ¿verdad?, el movimiento de gente que genera volver a aulas.
porque no solamente son los niños los que van a salir de casa, sino papá que le tiene que llevar a la escuela, Sí. el hijito chiquito, el cruce de personas, hay mucho en juego en ese sentido. Por otra parte, vamos a hablar acerca de lo que han dado a conocer desde este gremio, varios gremios en realidad en un conglomerado que se dedican a eventos, gastronomía, turismo y demás, porque la presidenta de la Coordinadora de Organizadores de Eventos se mostró, por ejemplo, sumamente molesta por las declaraciones de algunos legisladores al momento de aprobar la ley de régimen transitorio para el aporte de IPS. Reclamó que tanto su sector como el de turismo y gastronomía fueron los más afectados desde la imposición de medidas para evitar la propagación del COVID y hasta ahora no han recibido una ayuda real por parte de las autoridades, sino más bien los endeudan. Por eso insistió que este proyecto sobre aportes de IPS, más que una ayuda, es una nueva carga moratoria que van a tener que soportar. Aplazó al Ministerio del Interior sobre su trabajo para controlar actividades que violan las medidas sanitarias. Vimos tantas imágenes este fin de semana. Y también a las multimillonarias pérdidas, mencioné las multimillonarias pérdidas, porque cerca de 50.000 trabajadores de estos rubros están con suspensión de contrato. Ahora, nuevamente en este punto también hay posturas divididas porque al menos desde la Asociación de Emprendedores del Paraguay, ACEPI, se expresa que es muy positivo que se reconozca la existencia de algunos sectores más afectados, en este caso hotelería, agencia de viaje. Además, añadió que es un apoyo específicamente enfocado a los que trabajan formalmente con sus colaboradores inscriptos en IPS. Hablamos del tema COVID en nuestro país y algunas aristas interesantes. Un tema que preocupa, la automedicación. De hecho, que justamente el doctor José Fusilo alertó sobre el uso indiscriminado de corticoides que deteriora aún más el estado de los enfermos, es decir, llegan aún más delicados debido a este paso previo. Así es, y ojo con este detalle también que da, porque dice, dentro de los primeros 5 días no hay que utilizar los corticoides, después de los 5 días sí se puede. O sea, lo que hay que esperar es una indicación médica. No es que estaba mal tampoco el uso, pero Claro. la automedicación es el problema. A los primeros 7 días, el periodo en donde el virus busca multiplicarse para hacer daño, eso se ve favorecido por el uso de corticoides. Si se usa entre el 5.º a 7.º día, entonces genera este tipo de problemas. Un tema que ya también se está comentando en las redes.